Placebus. ¿Ciencia o magia? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Placebus, Ciencia o Magia. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de cómo funciona la televisión, cómo nos llegan las imágenes a nuestros receptores. Contestaremos una pregunta que nos hace Inma, que ya nos hizo una pregunta en otro programa, sobre los números de Fibonacci, la serie de Fibonacci. Haremos un enigma, resolveremos el enigma de la semana pasada, y haremos magia. Magia con cartas que ocurrirá en vuestras manos si seguís las instrucciones tal y como os las diga. Primera sección, ciencia. Darryl Zanuck, productor y fundador de la compañía cinematográfica 20th Century Fox, en 1946 afirmó: "La televisión no durará porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando a una caja de madera". No podía estar más equivocado. La Fox sigue siendo una compañía cinematográfica, pero también tiene gran presencia en televisión en contra del pronóstico de su fundador. Si en el programa anterior hablamos del proceso de reproducción de imágenes en los receptores de los que disponemos en casa, en el programa de hoy hablaremos de cómo se generan esas imágenes en los estudios de televisión. Es posible que alguno de vosotros haya asistido a la grabación de un programa de televisión y habrá descubierto que la realidad es bastante diferente de la ficción. Nuestro cerebro completa la imagen que nos llega a través del televisor, creando una realidad que, en realidad, no existe. Si vemos lo que parece el rincón de una habitación, rápidamente imaginamos una habitación completa con 4 paredes y techo. Si vemos una imagen del interior del ascensor, rápidamente imaginamos un edificio con varias plantas con un ascensor que se desplaza entre las mismas. Aunque hoy no hablaremos ni de las funciones cognitivas del cerebro ni de las labores de producción televisiva. Hablaremos, como siempre, de ciencia que parece magia, de cómo es posible capturar estas imágenes que estáis viendo y hacer que lleguen hasta vuestros televisores. En el programa anterior vimos que si nos llega a nuestro receptor por el cable de la antena una secuencia de información, una secuencia de impulsos que correspondan a las imágenes que estamos viendo de alguna manera dibujadas línea a línea desde la parte superior izquierda del televisor hasta la parte inferior derecha y con suficiente rapidez, entonces lo que ocurre es que nuestro cerebro interpreta eso como realmente movimiento que está siendo reproducido en la imagen. Pero ¿cómo nos llega esa información hasta los televisores? Aquí en el estudio lo que está ocurriendo ahora mismo es que la imagen que veis está siendo enfocada por la lente de la cámara que tengo enfrente y ese enfoque va a parar justamente detrás en lo que sería la retina de la cámara, lo que sería la retina del ojo, pero la retina de la cámara, que lo normal hoy en día en las cámaras digitales son lo que se llaman los CCDs, los Coupled Charge Devices, que no son más que unos circuitos integrados formados por una multitud de pequeñas células fotoeléctricas donde se va a producir el efecto fotoeléctrico del que ya hablamos hace un par de programas. Esa CCD, ese circuito integrado con un montón, con muchas células fotoeléctricas, lo que hace es recibir la información de la luz que le llega, que representa esta imagen que estáis viendo, y las traduce en energía, en electricidad, en energía eléctrica. Hemos pasado de energía luminosa, que serían los fotones que transmiten la luz, a energía eléctrica, a través de ese fenómeno, ese efecto fotoeléctrico del que ya hablamos. Esa energía eléctrica, lo que va a hacer el circuito integrado es leerla como si estuviera, como quiere luego que se reproduzca. Va a empezar a leerla desde la esquina superior izquierda de ese pequeño circuito integrado hasta la esquina superior inferior derecha, horizontalmente, y va a
codificarla, va a enviarla como impulsos eléctricos, con información también adicional de explicando dónde, digamos, empieza cada línea y dónde acaba cada línea y cuándo se llega al final de la pantalla para tener que reproducir, o sea, empezar a barrer. Es lo que se llama información de sincronía, tanto horizontal como vertical. Hemos pasado, ya digo, de energía luminosa a energía eléctrica a través del efecto fotoeléctrico en el CCD. Y luego lo que ocurre es que esa energía eléctrica está transferida, se transfiere a las antenas, donde se van a transformar la energía eléctrica, esa corriente eléctrica se va a transformar en ondas electromagnéticas que viajarán por la atmósfera o incluso por el espacio, si estamos estamos hablando de televisión vía satélite, para acabar llegando a la antena que tenemos en nuestro edificio, en nuestro hogar, donde ocurre el proceso contrario. La antena que tenemos en nuestro hogar capta las ondas electromagnéticas, las transforma en energía eléctrica, algo de lo que también hablamos cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de las cocinas de inducción electromagnética, esa dualidad que hay, o esa interacción que hay entre campos eléctricos y campos magnéticos. Ya digo, las ondas electromagnéticas llegan a la antena, donde se transforman en electricidad, exactamente con la misma información con la que habían salido, y esa electricidad después lo que pasa es que entra en el tubo de rayos catódicos, donde pasan de electricidad con ese cañón de electrones a electrones, que serán los que dibujen exactamente en la secuencia y con la intensidad con la que se leyeron la información aquí en el estudio. O sea que al final es una transformación de energías, como digo, hemos pasado de energía lumínica, energía eléctrica, a energía electromagnética, ondas electromagnéticas, de nuevo vuelta a energía eléctrica, vuelta a energía lumínica, para que podáis ver en vuestras pantallas estas imágenes. Como digo, una vez llega a la antena hay dos posibilidades. La televisión tradicional lo que hace es repetir la imagen utilizando esos repetidores que tienen que estar al alcance de la vista de cada una de las antenas, tiene que ser para que pueda llegar la información. Y luego tenemos también la televisión vía satélite, que lo que hace es enviar esas ondas electromagnéticas a un satélite que tenemos en órbita geoestacionaria y que después lo rebotará, porque evidentemente de esa manera tiene una mayor cobertura, aún es más fácil cubrir una mayor cantidad de espacio. En otra ocasión hablaremos pues, de los detalles de la televisión digital, y hablaremos también de la nueva televisión digital terrestre y cómo se diferencia de estos televisión de la que hemos estado explicando, y también hablaremos de los receptores que ya no usan los tubos de rayos catódicos, sino son receptores de plasma o receptores de LCD. Pero creemos que con estos dos programas tenéis ya una idea un poco más clara de cómo se genera la información que va a ir desde aquí hasta vuestros receptores, para que podáis ver en este momento estas imágenes que estáis viendo. La pregunta de hoy nos la hace Inma, que se interesa por los números de Fibonacci, las series de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie que fue ideada, fue por primera vez expresada como tal por el matemático Fibonacci, a quien debe su nombre, y que es extremadamente sencilla de generar. Es una serie, ya digo, muy sencilla y muy fácil de analizar, pero que, bueno, pues casualmente tiene multitud de reflejos en la naturaleza, en la física, en la biología, algunos de los cuales comentaremos ahora después. Pero la serie es muy sencilla. Se comienza con dos números, puede ser el 0 y el 1, y lo que vamos a hacer es que la serie se va a ir completando. Simplemente el número siguiente va a ser la suma de los dos anteriores. O sea, después del 0 y el 1 vendrá otra vez el 1, 0 más 1 es 1, después del 1 y el 1, 1 más 1, 2, después vendrá 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 21, 34... y así sucesivamente. Es una serie, como digo, muy sencilla de construir, muy sencilla de entender. Es una serie que tiene además una propiedad adicional, y es que si calculamos la tasa, la relación que hay entre dos números de Fibonacci consecutivos, sería el cociente entre dos números consecutivos, que inicialmente el cociente entre 1 y 1 sería 1, entre 1 y 2 sería 0,5, entre 2
Entre 2 y 1 sería 2, entre 3 y 2 sería 1,5, entre 5 y 3 sería 1,33, bueno, y seguiríamos así, y al final este cociente converge a lo que se llama el número phi, que también se conoce como la razón áurea. La razón áurea es, entre otras cosas, por ejemplo, la responsable de que los nuevos televisores no tengan el formato de 4×3, no sea un rectángulo que sea proporcional a un rectángulo 4×3, sino que sea de 16×9, ¿no? Este nuevo formato está relacionado con esa relación áurea, que es una relación que ya digo que es aproximadamente 16 partido por 9 y que pues da una sensación pues como de equilibrio, una sensación como de completidad, de que es algo que está perfecto, ¿no? Algo de perfección, y que, como digo, se puede observar en multitud de reflejos en la naturaleza. Algunos ejemplos en los que los números de Fibonacci tienen su, ya digo, reflejo, por ejemplo, en biología, y de hecho fue la primera aplicación para la que Fibonacci pensó estos números, es, por ejemplo, en la reproducción. Él lo que quería era calcular la población que existiría en una determinada zona, haciendo la suposición de que cada pareja tendría una pareja de hijos a lo largo de su vida. Y así iríamos teniendo cada pareja una pareja de hijos. Si se hace un análisis de cuántos hijos van teniendo a medida que van pasando las generaciones, vemos que el número de personas que hay, la población, a medida que van pasando las generaciones, sigue la serie de Fibonacci. Se utiliza también para el tema de la cría de conejos, haciendo una hipótesis similar, suponiendo que cada pareja de conejos tiene una pareja de conejos que será fértil en un mes de tiempo, pues si analizamos cada mes cuántos conejos, cómo va creciendo el conjunto del grupo de conejos, vemos que sigue una serie de Fibonacci. Si analizamos, por ejemplo, el número de pétalos que tienen las flores, pues la próxima vez que salgáis al campo, miradlo, suelen tener siempre tantos pétalos como uno de los números de Fibonacci, o tienen un pétalo, o tienen 3, o tienen 2, o tienen 5, o tienen 8, o tienen 11, pero no tienen 10, o tienen 13 o 21, o sea, siempre tienen números de pétalos que tienen con el número de Fibonacci. Y, por ejemplo, el número de Fibonacci también está relacionado con la espiral logarítmica. Si colocamos cuadrados que tengan como lado el número de Fibonacci y los vamos colocando uno al lado del otro, al final se crea, por ejemplo, como podéis ver en la pantalla, una secuencia donde tenemos primero los dos unos, luego el 2, el 3, el 5, y si ahora lo que hacemos es unimos los extremos de estos cuadrados, lo que nos ocurre, lo que obtenemos es esta espiral, que es lo que se llama una espiral logarítmica. Una espiral logarítmica que tiene multitud de representaciones en la naturaleza, y de las que quizá el ejemplo más típico es el del Nautilus, una concha que sigue perfectamente esa secuencia, de manera que esa concha, la forma de esa concha está directamente relacionada con los números de Fibonacci. O, por ejemplo, en los girasoles. Si miramos los girasoles, podéis ver que en los girasoles hay como dos espirales, unas espirales que van hacia la izquierda y otras espirales que van hacia la derecha. Bueno, pues si nos paráramos y contáramos cuántas van hacia la derecha y cuántas van hacia la izquierda, resulta que esos números, el número de los que van a la izquierda y los que van a la derecha, corresponden precisamente a dos números consecutivos de la serie de Fibonacci. Y estos son unos pocos. Los fractales también tienen que ver con la serie de Fibonacci. Ya digo, hay muchas representaciones, tanto en la biología como en la física, como en matemáticas, que están relacionados con esta serie tan simple que hemos comentado. Y bien, vamos ahora a resolver el enigma de la semana pasada. Era un enigma muy sencillo. El enigma lo que preguntaba era, si tenemos un pastel cilíndrico, ¿cuál sería la forma de partirlo con 3 cortes solamente para obtener 8 pedazos? Si habéis intentado hacer 3 cortes, si los 3 cortes pasan por el centro, nos salen 6 trozos. Si intentamos hacer los cortes para que no se crucen en el centro, como mucho nos saldrían 7 y no serían todos iguales. ¿Dónde está el truco? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer son 2 cortes ortogonales, que eso nos daría 4 trozos, y luego hacer un corte horizontal para dividir cada uno de esos trozos en 2,
pero en horizontal, no en vertical. Y de esa manera, con 3 cortes, tendríamos 8 trozos. Y vamos a plantearos ahora el enigma para el siguiente programa, que es el siguiente. Es una formulación muy sencilla. ¿Cuántas gotas de agua caben en un vaso vacío? Y no os voy a decir ni el tamaño del vaso ni el tamaño de las gotas. Pero escuchad bien el enunciado. ¿Cuántas gotas de agua caben en un vaso vacío? La solución en la próxima semana. Y vamos ahora con el juego de magia con cartas, que espero que tengáis cerca, porque vamos a elegir de esas cartas 4 cartas que representen, pues vamos a coger nuestro año de nacimiento. Es decir, podéis utilizar vuestro año de nacimiento real, pero vamos, si queréis ocultarlo, podéis utilizar otro. Yo voy a utilizar mi año de nacimiento y así sabréis cuál es, que es 1960. Entonces, para ello yo voy a coger un as para el 1, un 9, un 6 y, como no hay ceros en la baraja, vamos a coger una figura representando los ceros. Si tenéis el año que acabe en 0, cogéis una figura para representar el 0. Entonces será 1960 y lo colocamos aquí junto a nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es coger un as, un 2 y un 3 de la baraja y los colocamos delante de nosotros en la mesa. Un as, un 2 y un 3. Barajamos un poco la baraja y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Colocamos una carta delante del as, 2 cartas delante del 2 y 3 cartas delante del 3. Ahora vamos a repetir. Colocamos una carta delante del 3, 2 cartas delante del 2 y 3 cartas delante del 1. Vamos a hacerlo todavía una vez más. Una carta delante del 1, 2 cartas delante del 2 y 3 cartas delante del 3. Y lo que vamos a hacer ahora es coger una carta del montón del 3 y lo vamos a pasar al montón del 1. Bien. Hecho esto, dejamos el mazo de cartas aparte y lo que vamos a colocar es de las cifras, de las cartas que representan nuestras cifras, las cifras de nuestro año, vamos a colocar la cifra de las unidades, en mi caso el 0, boca abajo, encima del montón del número 3. Vamos a colocar la cifra de las decenas, boca abajo, encima del montón del número 3 también. Vamos a coger ahora unas pocas cartas, 2 o 3 cartas, del montón 2 y los vamos a poner encima del número 3. Colocamos el número de las centenas, el 9, encima del montón 2. Colocamos el número de las millares, el 1, encima del montón 2. Ahora vamos a coger unas pocas cartas del montón 1 y los vamos a poner encima del montón 2. Y ahora lo que vamos a hacer es, recogemos primero el montón 1, encima del montón 2, encima del montón 3. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, sin mover las cartas, vamos a ir repartiendo de 2 en 2. Vamos a colocar 2 cartas juntas delante del 1, 2 cartas delante del 2, 2 cartas delante del 3 y 2 cartas delante nuestro como si fueran nuestra mano, nuestras cartas. 2 cartas delante del 1, 2 cartas delante del 3, del 2, 2 cartas delante del 3 y 2 cartas delante nuestro como si fuera nuestra mano. 2 cartas delante del 1, 2 cartas delante del 2 y 2 cartas delante del 3. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra mano, estas 4 cartas que tenemos delante. Y lo que vamos a hacer es pasar la carta de arriba a abajo. Vamos a volver a pasar la carta de arriba a abajo y si todo ha funcionado como debiera, lo que nos deberían haber quedado cuando extendemos la carta es nuestro año de nacimiento. Un buen año para nacer. Y si no os ha salido, pues ya sabéis, tenéis que ir para atrás y volver a nacer para que os salga el año que os ha salido. Y esto es todo por este programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición.